¿Ah? Hola, buenas noches. Vamos a empezar entonces. Recuerden que hoy es nada más de paso de las oraciones compuestas. Vamos a hacer un breve espacio de qué son las oraciones compuestas, los tipos, y hacemos una práctica. Ok, recuerden que cuando una oración es una oración compuesta es porque está formada por dos o más oraciones y esas oraciones van a estar unidas por palabras de enlace. Dependiendo del tipo de esas palabras de enlace, son los tipos de oraciones compuestas que existen. Si una oración compuesta, es decir, que tenga dos, que esté formada por dos oraciones o por más oraciones, están unidas por signos de puntuación, van a ser oraciones yuxtapuestas. Coma, punto, dos puntos, punto y coma. Cualquier signo de puntuación nos, nos puede funcionar como un nexo y podemos unir dos oraciones para formar una oración compuesta. Ya estos ejemplos los estuvimos viendo anteriormente. Y luego tenemos las oraciones coordinadas, que aquí ya son otro tipo de nexos. La I, la E, la ni, la o, la más, sin embargo, aunque, pero, no obstante y si no. Pero en la parte de oraciones coordinadas hay distintos tipos. Estos conectores, estos nexos que vimos anteriormente, se dividen en cada uno de estos tipos de coordenadas. Como les dije, en el examen puede que les pregunten por una coordenada en específico o no. Entonces no está de más de que tengan claro qué es. Em, Vamos a ver también. este, Es importante que sepamos identificarlas, ¿verdad? Entonces, como en el primer ejercicio de la práctica que les envié el lunes, es clasificarlas nada más en coordenadas. Ya el segundo ejercicio sí tienen que poner qué tipo de coordenadas es, pero así también puede venir en el examen, como también ya lo vimos en las preguntas de examen. Entonces, recuerden que habíamos dicho que las coordenadas copulativas estaban formadas por nexos como I, la E o la Ni, que formaban juntos la palabra Jenny, ¿verdad? Era una forma de identificar la palabra Jenny. A la hora de separarla, tenemos tres conectores, la I, la E y la Ni. Entonces, esos van a ser las coordenadas copulativas. Las disyuntivas tenemos la O y la U, ya que el bien tiene muy poco uso, pero las más utilizadas es la O, la U, la coordinada adversativa y la distributiva. La diferencia era que la distributiva siempre iba a tener dos conectores en la oración, siempre tiene que existir dos, ya sean contrarios, como unos lloran, otros sonríen, tenemos el conector unos y otros, ¿verdad? Contrarios o nexos que se repitan, como mi hermano ya llora, ya duerme, que se repite el nexo ya. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en claro que existen cuatro tipos de oraciones coordinadas: las copulativas, la palabra Jenny, las disyuntivas o U, las distributivas que tienen que tener dos nexos, ya sean contrarios o repetidos, y las adversativas pues van a ser aquellos nexos que nos quedan, como pero, sin embargo, no obstante, más, si no, antes, antes bien, excepto o por lo demás.
¿ok? Y luego viene el tercer tipo. Ya con este ya vimos las yuxtapuestas, que son unidas por signos de puntuación, y las coordinadas. Ahora, tenemos las subordinadas, que estos van a tener nexos como que en todas sus formas, ¿verdad? Recuerden que puede ser el, que la, que los, que quién, pero siempre tiene ese que. Em, el cual, los cuales, las cuales. Entonces, los nexos de las subordinadas son que, cual, cuyos y palabras o adverbios más bien que nos van a servir para identificar las oraciones subordinadas circunstanciales que tienen adverbios como dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué. Que esos son los nexos de las subordinadas. Que, cuyo, cuáles y aquellos adverbios que nos funcionan para identificar las subordinadas circunstanciales. Tenemos las subordinadas adjetivas, que estas, aparte de alguno de los conectores que ya les dije, tiene que tener un adjetivo en la oración, un adjetivo que califica el sustantivo, que no una característica del sustantivo, o subordinada sustantiva en función del sujeto, que recordemos que hacíamos la pregunta ¿quién? ¿Quién más el verbo? Y complemento directo, preguntábamos ¿qué más verbo? Era la forma de identificarlas. ¿Ok? Estas es como el resumen de las oraciones compuestas, ya lo hemos visto mucho, pero sí es un tema que tenemos que tratar de que quede claro, porque aparte de que tiene bastantes ítems, em, pues va va a ser como el más complejo de la parte de gramática. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto al tema. Ok. En el, en el, en el grupo yo les envié el lunes una práctica, ¿verdad? Para que la hicieran y para que la revisáramos hoy, que íbamos a dar como esa reposición de la clase de lunes que no les pude dar. Entonces, en el primer ejercicio tenían que nada más identificar si la oración era coordinada o si era subordinada. ¿Cómo lo íbamos a saber? ¿Cómo íbamos a poder identificarlas con los nexos? Si era coordinada, tenía que tener algunos de los nexos de Jenny, lo o la U, distributivas, ¿verdad? Que sean nexos que se repitan o que sean contrarios, o adversativos, ¿verdad? Como pero, sin embargo. Y si son subordinadas, tener nexos como que en alguna de sus variaciones, cuáles en alguna de sus variaciones, cuyo en alguna de sus variaciones. Cuando hablo de variaciones es que la palabra está ahí, pero varía ya sea en género o en número, como cuyo, cuya, cuyos, cuyas, o en qué, los que, las que, quiénes, ¿verdad? Y también aquellos nexos que son adverbios, ¿verdad? Para lo que es la subordinada circunstancial, como cuándo, dónde, cómo. Ok, entonces les voy a proyectar eso y les voy a dar, como era algo, ¿verdad? Que teníamos que hacerlo durante la semana, les voy a dar unos 5 minutitos, unos 10 minutitos para que revisen. Son poquitas oraciones, son 5 oraciones, más bien 5 minutos y las revisamos. Revisamos solamente el primer ejercicio. Que están en pantalla. Fíjense así. Solamente identificar cuál pertenece a coordinada y cuál a subordinada. Ya casi revisa.
Entonces, en la primera dice, si yo me pierdo, me encontrarás en Andalucía o en Cuba. Recuerden que es coordinada o subordinada nada más. ¿Esa qué sería? O lo escriben ahí en el chat para ver. Ok, sí, sería coordinada porque tenemos acá el nexo O. Sería coordinada. Cuando me iba a retirar, la madre de estos niños me ofreció una taza de café. Esto sería subordinada. Subordinada circunstancial porque tiene el nexo cuando, el adverbio cuando. ¿Cuándo me ofreció una taza de café? Cuando me iba a retirar. ¿Ok? Es subordinado. La C, el otro día entré a un gran patio y me puse a conversar con unos niños. Esa está bastante fácil, ¿verdad? Porque es la I, es coordinada, coordinada copulativa, porque forma parte de los nexos de la palabra Jenny, ¿verdad? La conversación con la gente me resulta agradable, pero yo a veces prefiero la soledad. Esa también es coordinada porque tiene el pero, ¿verdad? Coordinada adversativa. Coordinada. Y creo que continuaré unos días más en esta maravillosa isla. Creo que, ¿verdad? Tenemos ahí el nexo que, entonces ya con eso sabemos que es subordinada. Recuerden que la subordinada puede ser el nexo que, el nexo cual o cuyo, en alguna de sus variaciones, o algún adverbio, como es en el caso de la B. ¿Okay? Esa sería con el primer ejercicio. Entonces, tienen dudas, preguntas. Están muy silenciosos ahí. Vamos a ver. Ahora vamos con el segundo ejercicio, que este sí es más específico porque tienen que identificar los tipos de coordenada. Recuerdan, coordenada copulativa, adversativa, distributiva. Y tienen que identificar el nexo que está uniendo la oración y qué tipo de coordenada es. Ok, entonces hagamos ese. Recuerden que las yuxtapuestas, perdón, es coordinada, pero igual quiero recordarles esto. Las yuxtapuestas son unidas por signos de puntuación, ¿verdad? Y en lo que es este caso, es el hecho de que está unida por una coma, pero después de la coma hay un nexo. Entonces recuerden que si después del signo de puntuación hay un nexo, va a predominar ese nexo. Entonces no va a ser yuxtapuesta, sino va a ser un tipo de compuesta dependiendo del nexo, para que lo tengan ahí en cuenta. En esta no es importante porque es solo saber si es coordinada, cuál de los cuatro tipos de coordinada es, pero nada más les quería recordar eso. Unos 10 minutos y revisamos.
Ok, ahora que me llegó una redacción por WhatsApp, eh, recuerden mandármelas, porque esta semana no he recibido redacciones. Nomás la de hoy y creo que dos el fin de semana anterior. Entonces, este, por favor, mantengan en cuenta las redacciones porque es el 50%, ¿verdad? De la nota. Ok, vamos a revisar. Dice, he visitado La Habana, pero no conozco aún otras ciudades de la historia. Bueno, ya esas ya les dije, este, que no hay juxtapuesto por oraciones coordinadas. Y segundo, que a pesar de que tiene la coma, tiene un nexo después de la coma, que es el pero. Entonces pertenece a el tipo de oraciones coordinadas adversativas. Voy a poner ahí las iniciales nada más. Eh, Dejamos Nueva York el jueves y llegamos a La Habana el viernes por la tarde. Tenemos Linda, que es el nexo que forma la palabra Jenny, entonces ya sabemos que es coordinada copulativa. El primer tipo de coordinadas, que son las copulativas y están compuestas por la palabra Jenny. No he podido localizar a Chacón ni hablar con él por teléfono. Ahí tenemos el ni, ¿verdad? Sería entonces sería coordinada copulativa también, ¿verdad? Porque forma la palabra Y. Recuerden, sería la Y, la E y la NI. Esos son los nexos que forman las coordinadas copulativas. Escríbame esta dirección o envíenme un telegrama. Recuerden que solamente las disyuntivas tenían dos nexos, la O la U. Entonces esta es coordinada disyuntiva. No intervine en la cacería, sino que estuve de espectador. Vean que el nexo no se repite, ni tampoco otro contrario para que sea distributiva, tampoco es o U, que sería disyuntiva, ni tampoco forma parte de la palabra llena, entonces no sería coordinada copulativa. Por lo tanto, ¿verdad? Queda el único tipo que son las coordinadas adversativas. Esta sería o sea, regresaré en pleno verano, tenemos la O, entonces sería coordinada disyuntiva, ¿verdad? Eso es como para practicar los tipos de coordinadas y por aquello que en el examen viniera específicamente preguntas, ¿verdad? Específicamente sobre alguno de los tipos de coordenadas. Igual en el ejercicio anterior pudimos hacer el, el ejercicio de poder diferenciar una coordinada de una subordinada. Y luego, en el último ejercicio que nos queda, es identificar oraciones compuestas en general, ya sea subordinada, cuál tipo de subordinada, coordinada o yuxtapuesta. Entonces nos queda este último ejercicio que son 2, 4, 7 oraciones. Entonces hagámoslas ahí. Ya estas son en general, ¿verdad? Puede ser yuxtapuesta, puede ser coordinada, alguna de las 4 coordinadas, o puede ser subordinada, alguno de los 4 tipos de subordinada. Subordinada en función de sujeto, en función de complemento directo, subordinada adjetiva o subordinada circunstancial, o yuxtapuesta o coordinada.
Ok, chicos, vamos a revisar entonces. La primera oración dice, ni me van los cotilleos, ni veo los programas del corazón. Recuerdan que uno de los tipos de coordenadas, el nexo se repetía. En este caso, el nexo se repite, que es el nexo ni, perdón. Entonces es coordinada. Pudiéramos decir que sería coordinada copulativa, ¿verdad? Porque es parte del nexo Jenny. Sin embargo, si fuera solo uno, sí sería coordinada copulativa, pero al repetirse es coordinada distributiva. Recuerden que las coordenadas distributivas son nexos que se repiten o que son contrarios. ¿Te vienes ya o esperas a tu hermana? Tenemos la O, ¿verdad? Que los une, sería coordinada disyuntiva. Sí, sería coordinada disyuntiva. Y la primera es coordinada distributiva. Voy a ponerlos aquí disyuntiva. Disyuntiva sería esa, ¿verdad? Porque es O o U. Sabía que eres vegetariano, así que te he preparado seitán empanado. Aquí tenemos la coma, ¿verdad? Pero después de esa coma tenemos el nexo que. Entonces va a predominar ese nexo. ¿Cuál de los tres tipos tiene un nexo que sea qué? Yuxtapuesta, coordinada, coordinada o subordinada. Sabemos que son las subordinadas. Ahora, ¿qué tipo de subordinada? Complemento directo. ¿Por qué complemento directo? Porque preguntamos qué más el verbo. ¿Qué ha preparado? Seitán empanada. Entonces es subordinada en función de complemento directo. Preguntamos qué, porque en sujeto preguntamos quién más el verbo. Y los otros dos tipos es el adjetivo, ¿verdad? Que tiene que tener un adjetivo. Y la otra que es circunstancial, pero acá no hay ningún adverbio, ¿verdad? Que me indique circunstancia. Recuerden que esos adverbios son cuándo, por qué, dónde, cómo. ¿Ok? A mí me gusta ayudarte, pero en estos momentos no puedo. Igual tenemos la coma, pero después de ese nexo tenemos otro nexo que predomina, que es el pero. Entonces es coordinada adversativa. Predomina el nexo. Juan es muy testarudo, aunque al final entra en razón, igual tenemos el nexo aunque es coordinada adversativa. Teníamos hambre, con que picamos 4 tonterías, igual tenemos la coma, pero después de esa coma nexo que predomina, que es el qué. ¿Qué picamos? 4 tonterías. Preguntamos qué más el verbo, entonces es subordinada en función de complemento directo. Y por último, haces las paces con él o no estarás tranquila. Tenemos la O como nexo. Por lo tanto sería una coordinada disyuntiva, igual que la segunda. Coordinada disyuntiva. Recuerden que la primera es coordinada distributiva, porque el nexo se repite. Ok, chicos, con esto terminamos entonces la práctica. Recuerden que la clase de hoy, esta hora, era para reponer la clase que no tuvimos el lunes. Ya este lunes que viene es feriado. Este feriado sí se los van a dar. A lo que tengo entendido, cualquier cosa yo les aviso. Pero a lo que tengo entendido, este lunes van a tener feriado. Entonces nos veríamos el próximo lunes. Ya entraríamos con tema de literatura. Ya con esto cerramos el tema de gramática. Ya hicimos bastante práctica. Entonces, espero que hayan entendido, que les haya ayudado
todas estas prácticas. Igual si tienen alguna duda o alguna pregunta en lo que es el tema o en la redacción durante durante la semana, ¿verdad? Que me lo envíen. Recuerden, por favor, entregarme redacciones porque sí estoy un poco preocupada por eso, porque sí hace falta práctica en algunos, entonces para que lo tomen ahí en cuenta. Vamos a ver si me hace falta algo. Bueno, no, yo creo que nada más eso. Entonces, bueno, ya casi les envío lo que son el link de la grabación. No sé si tienen dudas o preguntas. Ninguna duda, ninguna pregunta. No, por el chat me voy a ver. Listo, chicos, entonces buenas noches y nos vemos el próximo lunes.